Hola a todos, nosotras somos las Mixers y vamos a presentar la obtención de isoctano por alquilación. Antes que nada, tenemos que entender qué es la alquilación. Una reacción de alquilación es una transformación de un grupo a otro, y esto quiere decir que es la unión entre moléculas. El objetivo principal que tenemos en este proyecto es diseñar un proceso para poder obtener el isooctano, y esto lo vamos a realizar mediante reacciones de alquilación. Vamos a partir de buteno e isobutano, y vamos a utilizar el ácido sulfúrico como catalizador. La utilidad más conocida del isoctano es como combustible empleado como patrón de referencia para medir el octanaje de los diferentes combustibles, ya que este posee propiedades antidetonantes para motores, por lo que está presente en pequeñas cantidades en las gasolinas. Esto fue descubierto por Graham Edgar en 1926, cuando añadió distintas cantidades de N-heptano e isooctano a las gasolinas y descubrió que al añadir el isooctano proporcionaba las propiedades antidetonantes. Utilizando Coco para la simulación del proceso, los materiales y métodos utilizados fueron los siguientes. 2 reactores CSTR, pues se llevan a cabo 2 reacciones, 2 columnas de destilación para realizar las separaciones, 2 mezcladores, uno en la alimentación y otro en la entrada del primer reactor, un divisor para la recirculación y la purga, un compresor para aumentar la presión en el proceso, y finalmente se utilizó un total de 4 enfriadores en diferentes zonas del proceso. Se procede a explicar la simulación llevada a cabo dividiendo el proceso en 4 secciones. La primera sección del diagrama del proceso es la zona de alimentación. Aquí se establecen las condiciones de temperatura y presión de los reactivos para la operación. Se mezcla la corriente de 1-buteno e isobutano. Al momento de mezclarlos se encuentran en condiciones ambiente. La temperatura se estima en 20 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Ambas son gaseosas a estas condiciones, por lo que la corriente ya mezclada va a un compresor, ya que es necesario que entren al proceso en estado líquido. Por otro lado, el catalizador entra directamente, ya que a las condiciones indicadas se encuentra en estado líquido. El compresor es utilizado principalmente para llevar los compuestos al estado líquido y subir la presión de entrada a la presión de operación, que es de 8 bar. Posterior al compresor se utiliza un enfriador, ya que en el compresor aumenta también la temperatura de la corriente. La temperatura de operación óptima es de 12 grados centígrados. Al salir de esta unidad, la corriente ya se encuentra en estado líquido y a la presión y temperatura de operación correctas. Se usaron 2 CSTR en serie, ya que la reacción real se realizaría en un recipiente largo con varios compartimientos en donde la sustancia iría de un lado a otro, lo que quiere decir que se requiere de una zona de reacción amplia, donde las sustancias se mezclen y que puedan reaccionar. Cada reactor tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Esto se eligió en base a información bibliográfica y de patentes. En el primer reactor se lleva a cabo la reacción principal, que es donde se obtiene el isooctano, y en el segundo reactor se obtiene el dodecano, que vendría siendo la reacción secundaria, que sería la indeseada. Ahora entramos a la zona de separación. Para esta se utilizaron 2 columnas de tipo Shemsev, las cuales básicamente son 2 torres de destilación. Las especificaciones generales fueron las mismas para ambas columnas. Esto fue una destilación simple con el uso de un condensador total y un hervidor parcial. Se asignaron un total de 10 etapas, siendo la quinta la etapa de alimentación. La presión de la columna es una presión constante de 8 bar, ya que es la presión de operación, y se especificó en ambas una eficiencia del 100%. La entrada de la primera columna es la corriente de salida del segundo reactor, por lo que está conformada tanto por los productos de reacción como por aquellos reactivos que no alcanzaron a ser convertidos. En este caso, y tomando en cuenta la diferencia entre los puntos de ebullición de los compuestos, el corte se realizó entre el 1-buteno e isooctano. Con esto se obtiene en el destilado una corriente en la que se va la mayor parte de los reactivos no convertidos y una corriente de fondos donde se encuentran los productos de reacción. Esta última es alimentada a la segunda columna, donde se hace el corte entre isooctano y dodecano, obtenidos cada uno tanto por la corriente superior como por la corriente inferior, respectivamente. Debido a la alta temperatura de ambos compuestos al salir de la separación, se colocó un enfriador en cada salida con el objetivo de llevarlos a la temperatura ambiente y facilitar el manejo de ambos compuestos para su uso posterior. Zona de recirculación. De la primera columna de separación, en la corriente superior se obtiene isobutano y 1-buteno, de los cuales son llevados a un enfriador para darles una temperatura de 12 grados centígrados, ya que esta corriente es recirculada al primer reactor. Es por ello que se colocó un mezclador antes de este, donde se mezclan la alimentación fresca, ya las condiciones de operación y la corriente de recirculación. En la parte superior de la columna salen 0.3083 kmol por hora del destilado, pasando a un divisor, de los cuales 0.3052 kmol por hora se mezclan con la alimentación fresca y 0.0031 kmol por hora se van a la corriente de purga. Una vez explicada toda nuestra simulación, ahora sí se procede a correr el proceso en el simulador utilizado. Se puede ver aquí un esquema general de cómo está compuesto nuestro proceso.
Si damos un poco de zoom, podemos observar más claramente las zonas ya mencionadas, como son la zona de alimentación, la zona de reacción, la zona de recirculación y la zona de separación. Se puede observar que las corrientes y los equipos están en color negro. Esto es porque no se ha corrido el proceso aún, no se ha simulado. Se valida primero las especificaciones que estén completas. Una vez dicho que sí, ahora sí se puede correr el proceso. Se puede ver que ya las corrientes y los equipos cambiaron a color verde. Esto quiere decir que el proceso se ha simulado correctamente. Los resultados generales de nuestra simulación fueron los siguientes. La entrada de alimentación fresca es de 67.95 kmol por hora, de los cuales solo 0.0054 quedan sin reaccionar. Esto nos lleva a una obtención de 30.3 kmol por hora de isoctano a la salida del reactor, de los cuales 29.7 son recuperados al final del proceso de separación, lo que nos representa un 99% de pureza del producto de interés. En el caso del dodecano, que es el subproducto, se obtienen solo 2.65 kmol por hora, lo que indica que se favorece por mucho la producción de isoctano. La obtención del isoctano permitió hacer el uso de herramientas como la síntesis, el análisis y la optimización de un proceso, utilizando el programa de simulación de uso libre COCO. Según el análisis de la literatura, en cuanto a los métodos de obtención de isoctano, la alquilación con ácido fluorhídrico como catalizador resulta un problema en cuestiones de seguridad, dado la presencia de accidentes destacados en la historia en las plantas de alquilación, eligiendo el proceso de alquilación con ácido sulfúrico como catalizador, que es más seguro. En cuestión a su producción de la industria, su obtención está comprendido entre el 86 y 96% de pureza, obteniendo nosotros un resultado destacado mayor a este con un 99% de pureza.